El teléfono de George vibró con una alerta, rompiendo la monotonía de su viaje. Miró la pantalla, esperando a medias que fuera un correo de trabajo, pero en su lugar era una notificación de que su viaje de negocios había sido cancelado, dejándolo con una noche libre inesperada. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca mientras imaginaba la alegría de su esposa Jessica cuando él llegara a casa con una botella de su vino favorito en la mano, listos para tener una cena tranquila juntos. Cuando George entró en su entrada, se sorprendió al ver el coche de Michael aparcado en la acera. Con la botella de vino y el pequeño ramo de rosas que había recogido, George se acercó en silencio a la puerta de entrada y notó que estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que Jessica siempre era muy meticulosa con cerrar la puerta, especialmente cuando estaba sola en casa. Jess, llamó George, el calor habitual en su voz reemplazado por una pizca de incertidumbre. No hubo respuesta, solo el suave sonido de murmullos que venían de arriba. George frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido mientras dejaba el vino y las flores en la mesa del pasillo. Las voces eran bajas, demasiado bajas para entenderse con claridad. Se movió en silencio, y los sonidos de arriba se hicieron más claros con cada paso. Las voces eran más nítidas ahora, la suave risa de Jessica, un sonido que no había escuchado en semanas, y un murmullo apagado que solo podía ser de Mako. La respiración de George se detuvo en su garganta, su mano se quedó suspendida sobre la puerta de su dormitorio, que estaba ligeramente entreabierta. La escena frente a él lo golpeó como un golpe físico. Jessica y Michael estaban en la cama, enredados en un abrazo apasionado que no dejaba lugar a dudas. El mundo de George se tambaleó, su visión se nubló mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. La botella de vino y las flores de repente parecían bromas crueles, recordatorios de una vida que él pensaba que aún le pertenecía. Por un momento, George no pudo moverse, su cuerpo se negó a obedecer el instinto de huir, de confrontar, de hacer cualquier cosa que no fuera quedarse allí, congelado en la incredulidad. La risa de Jessica, la manera en que susurraba el nombre de Mako. Estos eran sonidos que deberían haber estado reservados para él, no para su mejor amigo. Ninguno de los dos vio a George, así que él se dio la vuelta y se fue, saliendo de la casa sin decir una palabra. Cuando regresó a la hora habitual en la que se suponía que iba a llegar a casa, Michael ya no estaba. Jessica estaba toda sonrisas, y su sola presencia le revolvía el estómago. En silencio, George empezó a idear un plan. Era un plan que aseguraría que su esposa, o pronto exesposa, no pudiera aprovecharse de él en el divorcio y que pudiera hacer una ruptura fácil. El primer paso era asegurarse de que Jessica no pudiera quedarse con ninguna de sus riquezas. Era una cantidad decente, y él no quería que ella tuviera nada de eso. Después de hablar con su abogado, George pudo invertir en ahorros. Hizo lo posible para asegurarse de que cuando su esposa se enterara del divorcio, él no valdría nada. Tal vez era cruel, pero Jessica tenía su trabajo y ganaba un salario decente. No había manera de que George quisiera que Jessica tuviera un centavo de lo que él había trabajado tanto. Todo por lo que había trabajado en los últimos años parecía inútil. George fue a la universidad, se casó con una mujer que pensaba que era decente y vivía el sueño americano del que todos hablaban. Ahora se sentía abatido, como si le hubieran vendido una mentira. Con nada más que una nota, George decidió que iba a hacer un corte limpio, no solo de Jessica, sino de su vida. Su familia había muerto años atrás, dejándolo huérfano. Todo lo que tenía era Jessica y Michael, o al menos eso pensaba. La nota decía que estaba acabado y que quería una nueva vida. Sobre la mesa también estaban los papeles del divorcio. Si ella no los firmaba, George lidiaría con eso cuando llegara el momento, pero tenía la sensación de que su pronto exesposa lo haría. George no dudaría en firmar los papeles del divorcio. Después de todo, Jessica querría estar con Mako. George hizo una pequeña maleta y se puso sus mejores zapatos. Ni siquiera llevó su coche porque realmente quería hacer un corte limpio con esa vida. Todo lo que tenía en esa casa y en esa propiedad estaba atado a Jessica.
Era un recordatorio de una vida que era completamente una farsa. Nada de eso era la verdad. La mañana en que se fue, George tomó un autobús hasta la carretera más cercana y luego comenzó a hacer autostop al costado de la carretera. No estaba seguro de a dónde iba, solo sabía que quería alejarse lo más posible de esa área. La traición de su esposa aún estaba fresca en su mente, pero cada vez que pensaba en ello, se sentía insensible. George se preguntaba si tal vez estaba en estado de shock. El shock lo hacía sentir nada, y eventualmente, ese shock desaparecería, lo que lo llevaría a aceptar la verdad de la situación. George no iba a ningún lugar en particular, solo quería poner la mayor distancia posible entre él y su esposa. Al salir, ni siquiera se llevó mucho dinero. Dejó que ella se quedara con el dinero que él no había puesto en los negocios para mantenerlo fuera de sus manos codiciosas. Cuanto más caminaba George, más se daba cuenta de que todos los sueños por los que había trabajado durante los últimos 5 años no valían nada. Pensar que hace apenas 1 o 2 semanas George estaba profundamente enamorado de ella. Estaban discutiendo la posibilidad de tener hijos y dar el siguiente paso. Él siempre quiso tener hijos. Era un sueño para él formar una familia algún día. Se suponía que sería con Jessica, pero ese barco ya había zarpado. ¿Cómo pudo haberlo engañado con su amigo? De todas las personas, parecía una broma cruel o una de esas historias que se ven en esos programas de televisión de baja calidad. Cuanto más caminaba, más le dolían los pies, pero ningún coche se detenía. George no tuvo más remedio que seguir caminando. De vez en cuando sacaba el pulgar para ver si alguien lo recogía, pero no paraban para él. Quién sabe por qué, podría ser algo tan simple como que conducían demasiado rápido y no lo veían. Encogiéndose de hombros, George siguió caminando por la carretera. Continuó viendo señales de una parada de camiones más adelante y se dijo que se detendría allí para recargar energías. Allí podría usar el baño, comprar algo de comida y beber agua. Con suerte, podría conseguir que algunos camioneros lo llevaran, pero todo dependía de si sentían lástima por él o no. Cuando finalmente la parada de camiones estuvo a la vista, dejó escapar un suspiro de alivio. George corrió el resto del camino, mientras sus pies gritaban en protesta. No se sentó hasta que compró un refrigerio y una botella de agua, bebiendo la mitad de un trago. Suspirando, George se acomodó en la mesa. Con un suspiro cansado, tomó un trago y escuchó una conversación en la mesa cercana. George no tenía intención de escuchar, pero estaban muy cerca y eran muy ruidosos. «Ben, ¿qué vamos a hacer?», suspiró el hombre. «No lo sé, Mónica», respondió Ben. «Nos quedan solo 2 días antes de tener que encontrar un reemplazo para Daniel, y con los precios del ganado bajando, no es como si pudiéramos permitirnos tener más de uno en la granja de todas formas». «¿Cómo vamos a encontrar a alguien dispuesto a trabajar por un salario tan bajo?», exclamó Mónica. «No hay manera de que alguien quiera trabajar para nosotros por lo que es esencialmente una miseria. Y no es como si pudiéramos trabajar la granja nosotros mismos, ya estamos viejos». Ben rodeó a Mónica con un brazo. «Lo sé, cariño, pero lo resolveremos. Siempre lo hemos hecho en el pasado, ¿por qué esto sería diferente? Porque somos mayores y prácticamente no tenemos dinero, Ben. Te amo, pero necesitas ser realista sobre esto». Los ojos de George se abrieron de par en par, sentía que esta era su oportunidad de volver a encaminarse. No era mucho, pero estaba sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida. Un buen trabajo duro sería una excelente manera de ayudarlo a reorientarse. George se acercó a la pareja con una sonrisa. «Hola», no pude evitar escuchar que necesitan un nuevo trabajador en la granja, dijo. Ben frunció el ceño, mirándolo con desconfianza. «Escucha, amigo, no estoy de humor para cualquier juego que estés jugando. Estamos en una crisis real ahora mismo. Que un extraño intente hacerse el gracioso gastando bromas a una pareja de ancianos no es lo que necesitamos», respondió. «Señor, no estoy jugando con ustedes.
Estoy en una situación difícil y necesito un trabajo, contestó George, intentando sonar sincero. Ni siquiera tienen que pagarme, estoy dispuesto a trabajar gratis a cambio de comida y refugio. Ben entrecerró los ojos. ¿Por qué te ofreces a trabajar gratis? Nadie hace eso a menos que esté ocultando algo. ¿Cuál es tu historia? George vaciló, pero sabía que la honestidad era su mejor oportunidad. Estoy pasando por un mal momento. Acabo de tener un cambio importante en mi vida y necesito algo que me mantenga ocupado. Tengo fuerza, soy hábil con mis manos y sé cómo manejarme en una granja. Mi abuelo tenía una y pasaba los veranos trabajando allí. No estoy buscando causar problemas, solo intentar encontrar estabilidad. Mónica parpadeó. Todo eso está muy bien, pero estamos hablando de más que levantar fardos de heno. ¿Sabes cómo manejar ganado, reparar cercas? ¿Tienes experiencia con tractores o maquinaria? George asintió. Sí, señora, he hecho todo eso. Como dije, he pasado mucho tiempo en una granja. Puedo reparar equipos, cercas e incluso ayudar con la cosecha. Soy un aprendiz rápido si hay algo que no sé. Ben cruzó los brazos, aún no convencido. ¿Y qué pasa con tu situación? ¿Por qué no estás trabajando en otro lugar? ¿Por qué aquí y por qué ahora? George suspiró, decidiendo compartir lo justo. Recientemente pasé por un divorcio. Perdí un poco el rumbo y solo estoy buscando un lugar donde pueda ser útil, donde pueda concentrarme en algo que no sea lo que he estado enfrentando. No tengo otro lugar a donde ir ahora mismo y pensé que tal vez ayudándoles a ustedes también me ayudaría a mí. Mónica miró a Ben, quien seguía siendo escéptico pero parecía suavizarse. Ben, necesitamos ayuda, y él parece inofensivo. No es como si tuviéramos mucho de todos modos, así que no creo que robarnos sea su objetivo, dijo, riendo suavemente. ¿Cuándo puedes empezar? Mónica, gritó Ben. Ben, vamos. Ambos sabemos que estamos sobrepasados en este momento. Démosle una oportunidad. Ben suspiró profundamente, cediendo finalmente. Está bien, pero no creas que no te vigilaremos, George. George asintió, comprendiendo su precaución. No esperaría menos. Puedo empezar de inmediato. Mónica sonrió cálidamente. Genial. Me llamo Mónica y él es mi esposo, Ben. Ignora la cara de amargado que tiene, está de mal humor. No estoy de mal humor, murmuró Ben, aunque la tensión claramente había disminuido. George rió y se sentó nuevamente, esperando a que terminaran su comida. Cuando terminaron, saltó en la parte trasera de su camioneta y se fue con ellos a la granja. Tenían una habitación de repuesto en la planta baja, que era todo lo que George necesitaba. Estaba bien si tenía una cama y una comida caliente. Dormir en la granja de Mónica y Ben se sentía como un nuevo comienzo. Se levantó temprano, listo para empezar el día. En la granja ya estaba un hombre mayor de raza negra llamado Tom. Tom también vivía en la propiedad, en una pequeña casa que solía ser de sus padres. Cuando Ben y Mónica compraron la tierra, decidieron contratar a Tom. Había estado trabajando allí durante años y, a estas alturas, era como parte de la familia. Soy George, dijo, saludándolo y extendiendo la mano. Tom le estrechó la mano con firmeza. Soy Tom. Ben y Mónica me contrataron el otro día. Escuché a ellos hablar en la parada de camiones y pensé que sonaba como una buena oportunidad. Tom no respondió mucho a lo que George estaba diciendo, solo cuando le hizo una pregunta directamente, Tom dijo algo. Pero a Tom no le molestaba que George le hablara, lo dejaba divagar sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Otra cosa que George notó fue que Tom estaba muy cerrado y no le gustaba responder preguntas sobre su vida. Aún así, George trataba de respetarlo, enfocándose en hacer su trabajo y no en hacer conversaciones triviales. Pero Tom era un gran trabajador y George quería esforzarse por ser uno también.
Puso su mente y alma en trabajar en la granja sin permitirse mucho descanso. Si se tomaba un descanso, su mente divagaba hacia Jessica y Mago. El primer día que trabajó en la granja, pensó en los dos, pero fue un pensamiento muy breve y fugaz, desapareció casi tan pronto como apareció. George se dio cuenta de que había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, literal y figurativamente. El trabajo manual no era algo que George hubiera hecho en muchos años. Creció pobre y tuvo que trabajar por todo lo que tenía, por lo que no es que no estuviera acostumbrado al trabajo duro, simplemente había pasado mucho tiempo desde que tuvo que lidiar con algo así. George pasó la mayor parte de su vida adulta en la ciudad, trabajando y simplemente luchando todos los días para ganar dinero y poder pagar el estilo de vida al que él y Jessica estaban acostumbrados. Pero después de una semana de trabajar en la granja, George se dio cuenta de lo feliz que era allí. Por un lado, era tranquilo. También era fácil despertarse todas las mañanas y comenzar a hacer su trabajo sin que nadie estuviera constantemente mirando por encima de su hombro o microgestionándolo. La granja, por más difícil que fuera el trabajo, era pacífica. Nunca se había sentido tan en paz en toda su vida. Pero no todo era tranquilo y pacífico en la granja. No tenía nada que ver con Mónica y Ben. Una noche, mientras George yacía en el granero, el crujido leve de la madera y unos pasos arrastrados lo sacaron del sueño. Frunciendo el ceño, se incorporó, alerta. El silencio pacífico habitual de la granja se había ido, reemplazado por ruidos extraños. El corazón de George comenzó a acelerarse al escuchar un murmullo bajo de voces, demasiado lejos para entenderse con claridad, pero lo suficientemente cerca como para saber que algo no estaba bien. Rápidamente agarró su rifle, que descansaba contra la pared, y cargó una bala en silencio. El aire frío de la noche le erizaba la piel mientras se movía entre las sombras, siguiendo los sonidos hacia la parte trasera de la propiedad. Cerca de la cerca, apenas visibles a la luz de la luna, estaban dos figuras acurrucadas. Estaban susurrando, pero George pudo captar fragmentos de su conversación mientras se acercaba sigilosamente. «Dude, apúrate, si alguien nos atrapa, estamos jodidos», susurró uno de ellos, su voz llena de urgencia. El segundo tipo, más alto y más rudo, soltó un gruñido molesto. «Cálmate, nadie está aquí a esta hora». Los ojos de George se entrecerraron. Los dos no podrían parecer más sospechosos, y lo que sea que estuvieran planeando, no era bueno. George salió de las sombras, con el rifle en la mano, y carraspeó fuertemente para hacer notar su presencia. «Demasiado tarde», dijo George con voz firme mientras levantaba el rifle y lo apuntaba directamente hacia ellos. Los dos hombres se dieron la vuelta de golpe, con los ojos abiertos de sorpresa. El más bajo dio un paso atrás, con la cara pálida bajo la tenue luz. «Mierda, ¿quién demonios eres tú?». El tipo más alto, claramente el líder, frunció el ceño, intentando hacerse el duro a pesar de que ahora tenían un arma apuntándolos. «Hey, ¿por qué no te largas de aquí, Ocúpate de tus asuntos, amigo». George no se inmutó, su agarre en el rifle era firme. «Esta granja es mi asunto, y están invadiendo. Si no se largan de aquí ahora mismo, no dudaré en disparar». El hombre más alto soltó una risa amarga. George miró a su compañero de reojo. «No tienes el valor de apretar ese gatillo», dijo. George dio un paso lento hacia adelante, con los ojos fijos en el hombre. «Inténtalo», respondió mientras un silencio tenso se asentaba sobre el campo. El único sonido era el viento distante que agitaba los árboles. George se mantuvo firme, su dedo apenas rozando el gatillo. No quería disparar, pero necesitaba que ellos creyeran que lo haría. El hombre más bajo tiró de la manga de su compañero, con el pánico asomando en su voz. «Vamos, amigo, vámonos. No necesitamos esto». Pero el hombre más alto era terco, apretando la mandíbula con fuerza mientras miraba a George. «Estás cometiendo un gran error, amigo. No sabes con quién te estás metiendo». Los ojos de George se endurecieron.
Tienes 3 segundos para largarte de aquí. 1. Los ojos del hombre más bajo se abrieron de par en par y tiró con más fuerza del brazo de su compañero. Amigo, vámonos. Habla en serio. 2. El hombre alto vaciló, subrevado tambaleándose cuando George dio otro paso más cerca, con el rifle aún apuntado directamente. Su compañero ya se estaba alejando, claramente sin querer ser parte de esto. Maldita sea, el hombre más alto escupió en el suelo, lanzando una última mirada de odio a George antes de girarse para correr tras su compañero. Esto no ha terminado, gritó mientras ambos desaparecían en la oscuridad, cruzando la cerca. George se quedó ahí por un momento, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Mantuvo el rifle levantado, sus ojos escaneando el perímetro hasta estar seguro de que se habían ido. Finalmente, bajó el arma, exhalando lentamente. Miró alrededor de la tranquila granja, con la tensión aún zumbando bajo su piel. Por ahora, la amenaza había desaparecido, pero algo le decía que esos dos no eran del tipo que se rinden fácilmente. Cuando George compartió este incidente con Ben, el anciano dueño de la granja solo suspiró y sacudió la cabeza. Esos chicos con los que te encontraste anoche son los McFarlane. Su padre es dueño de la granja justo al lado de la nuestra y ha estado intentando quedarse con nuestra granja durante años para poder expandir la suya. Mónica se sentó en la mesa del desayuno y suspiró. Y empeora. Su tío es el jefe de la policía, así que cada vez que llamamos a la ley, no pasa nada. Llevamos años peleando con ellos, lamentó Ben. Mónica y yo estamos envejeciendo y ya estamos cansados de todo esto. Algún día terminarán por quitarnos la granja. Mónica y yo tendremos que aceptarlo. George quería decirles que no estaba bien rendirse tan fácilmente. La familia McFarlane no tenía derecho a atormentarlo solo porque querían apoderarse de la granja. Para empeorar las cosas, esos chicos siempre salían impunes porque su tío era parte de la policía local. Estaban creando monstruos. Esos chicos ya tenían poco más de 20 años, así que no eran unos niños. El daño ya estaba hecho y no había forma de cambiar lo que estaban haciendo. George se enfurecía cada vez que pensaba en ellos, pero después de verlos esa noche, no volvió a encontrarse con ellos, lo cual agradecía. No quería volver a ver a esos dos tipos. No eran más que problemas, lo que le hacía desear que dejaran en paz a Mónica y Ben. La pareja de ancianos había sido muy buena con él. Sin embargo, por mucho que le gustara estar en la granja, empezaba a sentirse inquieto. No le vendría mal salir un poco de la casa e ir al pueblo cercano. Cuando le preguntó a Ben si podía pedirle prestada su camioneta, Ben asintió. Por supuesto. Adelante, solo deja las llaves en la mesa cuando regreses. Sonriendo, George se subió a la camioneta y condujo hasta el pueblo. Se encontró en el bar, que era el lugar más concurrido del pueblo. Cuando entró, todos se detuvieron y lo miraron fijamente. George sonrió incómodamente, tratando de ignorarlos mientras se sentaba en la barra. Eventualmente, las miradas comenzaron a desvanecerse y los clientes del pequeño bar del pueblo volvieron a sus conversaciones, juegos de cartas y bebidas. George entendía por qué lo habían estado mirando. Era el nuevo en esta comunidad tan unida y la curiosidad era inevitable. Los pueblos pequeños no recibían muchos recién llegados, y George era el último tema de interés. Se dirigió a la barra, sus botas raspando contra el gastado suelo de madera. «Disculpe, ¿podría darme una cerveza?», preguntó con voz baja pero educada. El barman, un hombre curtido con barba, sal y pimienta, asintió y comenzó a servir la bebida. George podía sentir el peso de las miradas persistentes en su espalda, pero las ignoró, concentrándose en el juego que se veía en la televisión sobre la barra. Tomó un sorbo lento, dejando que la cerveza fría calmara sus nervios, y trató de disfrutar del ambiente del bar. De repente, una voz cortante interrumpió el ruido, sacándolo de sus pensamientos. «Oye, tú».
La voz le resultaba familiar y el estómago de George se tensó con inquietud. Se dio la vuelta, con las manos aún aferradas al vaso de cerveza, y sus ojos se encontraron con las caras burlonas de los hermanos McFarlane. Sabía que eran problemáticos en cuanto los vio. Ah, ustedes también, murmuró para sí mismo más que para ellos. El más alto de los dos, que tenía una mueca permanente grabada en su rostro, se acercó con una sonrisa burlona, su aliento apestando a alcohol. Se inclinó sobre George, con los ojos fríos y amenazantes. ¿Qué quieres decir con ustedes también?, exigió el alto, su voz cargada de hostilidad. George parpadeó, intentando mantener la calma. Quiero decir que no me alegra verlos. Los dos hermanos intercambiaron una mirada antes de estallar en una risa áspera. No era el tipo de risa que aligera el ambiente, era el tipo que te pone la piel de gallina. Sí, bueno, este es nuestro pueblo, intervino el hermano más bajo, con la voz afilada por la agresión. Antes de que George pudiera reaccionar, el más alto lo empujó con fuerza en el pecho, haciendo que se tambaleara fuera del taburete de la barra, mientras su cerveza se derramaba en el suelo. George recuperó el equilibrio justo a tiempo, sus ojos estrechándose mientras miraba a los dos hermanos. El bar se había quedado en un silencio sepulcral, todas las miradas centradas en la inminente confrontación. George podía sentir la tensión en el aire, como la calma antes de la tormenta. Retrocedan, advirtió George, su voz baja y peligrosa, aunque sabía que era poco probable que lo escucharan. Los hermanos solo sonrieron con suficiencia, disfrutando de la atención que estaban recibiendo de la multitud. El más alto crujió los nudillos. ¿Crees que puedes simplemente entrar a nuestro pueblo y hacer lo que quieras? No va a suceder, amigo. George no se inmutó, pero sabía que se avecinaba una pelea. Los clientes del bar no iban a intervenir, no con los McFarlane involucrados. Apretó los puños, preparándose para lo inevitable. Déjenlo en paz, muchachos, llamó el barman, pero su voz carecía de convicción. Sabía, al igual que George, que los McFarlane no eran del tipo que se retiraba sin pelear. Sin decir otra palabra, el hermano mayor lanzó el primer golpe, su puño conectando con la mandíbula de George, haciéndolo retroceder hacia una mesa cercana. El hermano menor estaba sobre él en un instante, lanzando un puñetazo que alcanzó a George en las costillas. El dolor estalló en su costado, pero George logró empujarlo, solo para ser golpeado de nuevo, esta vez por el hermano mayor. Era 2 contra 1, y George pronto se vio superado. Lanzó algunos golpes sólidos, pero los McFarlane eran implacables, impulsados por la ira y una necesidad de afirmar su dominio. La pelea se extendió por todo el bar, con las sillas raspando contra el suelo mientras forcejeaban. George estaba en el suelo ahora, los hermanos se cernían sobre él. El mayor le dio una patada fuerte en el costado, y George sintió cómo se le escapaba el aire. George intentó levantarse, pero otro golpe en la cara lo derribó de nuevo. Su visión se nublaba mientras el dolor recorría su cuerpo. Para cuando el camarero logró intervenir, George era un desastre sangriento, con un ojo morado y una nariz que no dejaba de sangrar. Los McFarlane lo miraban desde arriba, satisfechos con su trabajo, antes de que el camarero finalmente los apartara. «Ya basta», gritó el camarero, su voz temblando de rabia. «Salgan de aquí antes de que llame al sheriff». Los hermanos se burlaron, pero no discutieron. Lanzaron una última mirada de desprecio a George antes de salir del bar con arrogancia, dejándolo en el suelo, jadeando y limpiándose la sangre de la cara. El bar poco a poco volvió a la normalidad, los clientes reanudaron sus conversaciones, aunque con una corriente subterránea de incomodidad. George luchó por sentarse, su cuerpo dolía por la paliza. El camarero le tendió un trapo, con simpatía en los ojos. «Nadie aquí soporta a los McFarlane», murmuró el camarero. «La única razón por la que los toleramos es porque tienen tanto dinero. Si no fuera por eso, les diríamos que se marchen del pueblo y no tendríamos que ver sus feas caras nunca más». George sonrió débilmente.
Simplemente se sentó allí, sorbiendo su segunda cerveza, que el camarero le había dado gratis. Cuando se acercaba la medianoche, George se levantó y se fue. Fue al llegar al camión que vio que una palabra despectiva había sido pintada con spray en el costado del vehículo de Ben. Podría empeorar esta noche, pensó George para sí mismo. Regresó a la granja e intentó quitar la pintura. Salió después de mucho esfuerzo intentando frotarla, dejándole sin nada más que hacer que irse a la cama. Cuando se levantó por la mañana, George se dirigió directamente hacia la pareja. Sabía que lo iban a despedir hoy. No había manera de que Ben y Mónica lo mantuvieran después de todo lo que había hecho la noche anterior. ¿Puedo hablar con ustedes dos un momento?, preguntó, cabizbajo. Mónica frunció el ceño. Por supuesto, George. Por favor, siéntate. ¿De qué se trata? Es sobre anoche, cuando llegué al pueblo, susurró George. Me encontré con los hermanos McFarlane y nos metimos en una pelea. Ben hizo una mueca. Por lo que veo, perdiste, dijo. No es una sorpresa. Esos chicos nunca pelean limpio. Mónica chasqueó la lengua. Durante toda su vida han jugado sucio, dejando que su papá y su tío limpien sus desastres. George aclaró la garganta. Es mucho peor. Cuando salí del bar, resultó que habían pintado con spray algo terrible en el camión. Intenté limpiarlo y la mayoría se quitó, pero aún queda algo. Oh, bueno, eso. Entiendo si quieren despedirme. No fue correcto de mi parte pelearme con ellos en ninguna circunstancia, quiero decir, incluso si destrozaron su camión. Ben se echó a reír. George, ¿quieres desayunar y tomar un café? Mónica acaba de terminar de hacer huevos frescos y café. Pero, ¿no escucharon lo que dije? Sí, te escuchamos, George. Pero no vamos a despedirte solo porque esos horribles chicos te provocaron en una pelea. No fue tu culpa. George se sentó, conmocionado. Ustedes son increíbles. Hacemos lo que podemos, dijo Mónica con un guiño juguetón. Ben, mientras termino de cocinar, ¿por qué no hablas con George sobre nuestro trasfondo con los McFarlane y por qué somos tan insistentes en mantener la granja? Ben sonrió. Oh, me encanta contar historias. ¿Estás listo, George? George no podía creer que estuvieran dispuestos a dejarlo libre. Estas dos personas eran realmente increíbles y no tenían un hueso malvado en sus cuerpos. Si estaban dispuestos a perdonarlo por la noche anterior. Listo como siempre, dijo George sonriendo. Ben rió. Bueno, verás, esta granja es nuestro orgullo y alegría, pero cuanto más envejecemos, cuanto más difícil ha sido para nosotros mantenerlo, como ya sabes, a veces me he sentido tentado a decir al diablo y venderlo a los McFarlane. Tal vez después de venderlo podamos mudarnos a otro lugar donde no tengamos que trabajar tanto para mantener una propiedad. Lo entiendo, dijo George asintiendo. Por favor, continúa. La principal razón por la que hemos mantenido la granja es por nuestra hija Emily. Está terminando la escuela de posgrado donde estudia agricultura y ganadería. Una vez que termine, volverá para hacer que la granja sobreviva. George parpadeó. Oh, no sabía que tenías una hija, Zach. No puedo creer que no te la hayamos mencionado antes, dijo Mónica riendo. Normalmente no dejamos de hablar de nuestra hija, es de lo único de lo que hablamos. George se sintió mucho mejor después de esa conversación con Ben y Mónica. No estaban enojados con él en absoluto, solo le mostraban afecto, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de comer, George salió para empezar a trabajar. No podía creer que cuando se despertó esa mañana estaba a punto de dejar la granja, probablemente deambulando hacia algún otro lugar, aunque no tenía ni idea de a dónde iba a ir. George se sentía en casa aquí. No había estado mucho tiempo, pero eso no cambiaba el hecho de que este lugar empezaba a sentirse como su hogar. Cuando estaba trabajando con Tom, le hablaba un poco,
pero la conversación era mayormente casual. El clima era hermoso hoy en la granja. La mayoría de los días eran hermosos, pero hoy especialmente. George tuvo que detenerse unos minutos solo para admirar el paisaje. Suspirando, se dio cuenta de que no había pensado en Jessica ni en Mako desde el primer día que llegó aquí. Su mente estaba tan ocupada con el trabajo y solo tratando de sacar lo mejor de su vida en ese momento, que ellos eran lo último en lo que pensaba. En algún momento, George se dio cuenta de que necesitaba comenzar a levantar la nueva cerca. Tal vez no sirviera de mucho para mantener a esos malditos chicos McFarland afuera, pero le enfurecía no intentar hacer algo. No tenían ningún derecho a entrar en esta propiedad, intentar robar ganado o hacer cualquier cosa nefasta. Solo porque su familia tenía dinero y poder, no significaba que pudieran hacer todo lo que quisieran. George deseaba encontrar alguna manera de hacerles entender. Mientras trabajaba en la cerca, vio a alguien montando un caballo hacia él. Venían rápido, pero George no prestó mucha atención. Supuso que solo estaban paseando por la zona, así que no le dio importancia. Pero entonces escuchó a alguien gritándole: «Oye, tú. Date la vuelta y levanta las manos». Atónito, George se dio la vuelta e hizo lo que la mujer le pidió. Vio que estaba montada en un caballo, pero llevaba un gran sombrero de vaquero que le cubría la cara, así que no podía distinguir sus rasgos faciales. «Sí, ¿puedo ayudarla en algo?», preguntó George. «Tienes que dejar lo que estás haciendo y apartarte», dijo la mujer. Finalmente levantó la cabeza y cuando George vio su rostro, su corazón dio un vuelco. Era hermosa, con una larga cabellera roja y rizada que estaba recogida en una trenza, y tenía los ojos más azules que él había visto, como si estuvieran mirando directamente a su alma o algo así. «Trabajo aquí, señora», explicó George, tratando de mostrarse lo más amigable posible. «Ben y Mónica me contrataron hace unas semanas». Ella frunció el ceño. «¿Tonterías? Sé que te enviaron uno de esos chicos McFarland para destruir nuestra propiedad, pero ¿sabes qué? No lo permitiré». George se dio cuenta en ese momento de que esa mujer debía ser Emily, la hija que se suponía que estaba en la universidad. Él se rió suavemente, dándole una sonrisa cálida. «¿De verdad?» «Sí, de verdad». George se rió de nuevo. «Ben es un buen jefe, ¿sabes? Y me encanta tener los deliciosos huevos de Mónica cada mañana. No creo que nadie haya hecho huevos tan buenos. Pero lo único que no entiendo es que tu padre siempre tome café negro todas las mañanas. Es verdaderamente asqueroso, odio el café negro». La forma en que la cara de Emily pasó de estar enojada a sorprendida era algo que él iba a guardar en su mente. «Ya veo», dijo ella con voz apagada. «Entonces, ¿crees que puedo bajar las manos ahora y volver a trabajar? Quiero terminar de levantar esta cerca para que esos molestos chicos McFarlane dejen de intentar colarse en la granja». Ella no dijo nada. Todo lo que hizo Emily fue girarse en el caballo y empezar a cabalgar en la dirección opuesta. Una vez que estuvo fuera de vista, George simplemente se rió y volvió al trabajo. Así que esa era Emily, la hija de Ben y Mónica, de quienes acababa de enterarse. Era hermosa, y no podía dejar de pensar en lo encantadora que era, esos ojos, su hermoso cabello rojo y la manera en que se comportaba. George esperaba poder llegar a conocerla en algún momento, pero iba a ser difícil con la forma en que lo miró después de su encuentro incómodo. ¿Qué iban a decirse cuando se volvieran a ver? Sacudió la cabeza, decidiendo que no iba a dejar que el pensamiento lo abrumara. Con Emily fuera de su mente, volvió a trabajar en la cerca. Empezaba a parecer una cerca de verdad ahora. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero George estaba contento con cómo empezaba a lucir. Durante la cena esa noche, George entró en el comedor y vio que Emily estaba allí. Mónica sonrió. «George, esta es nuestra hija Emily, que ha venido a casa de vacaciones». George se rió mientras Emily evitaba su mirada. «Oh, ya nos hemos conocido», dijo. Ben parpadeó.
¿Cuándo se conocieron ustedes dos? Nos conocimos más temprano, mientras Emily iba a dar un paseo a caballo. Ella pensó que yo estaba trabajando con los chicos MC Farlane. Emily frunció el ceño. ¿Puedes culparme por pensar eso, dado todo lo que hemos pasado? Bueno, es un placer finalmente conocerte, Emily. Durante la cena, George notó que Emily lo seguía mirando, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, ella rápidamente desviaba la vista por la vergüenza. Él le sonreía, lo que la hacía sonrojarse. Apenas la conocía, pero podía sentir una chispa entre ellos. George nunca había sentido esa chispa antes, ni siquiera cuando se trataba de su exesposa Jessica. Se dio cuenta de que nunca se había sentido así con ella. Fue solo su primera relación seria, y avanzar al siguiente paso cada pocos meses tenía sentido. Este era uno de esos raros momentos en los que George incluso pensaba en Jessica o Mako. Imaginaba que los dos aún estaban juntos, o eso creía que querían estarlo tanto. Así que tenía sentido sin él alrededor. Pero no iba a pensar en ellos, especialmente ahora que estaba disfrutando de una buena cena, pasando tiempo de calidad con Mónica y Ben, así como con Emily. Durante la cena, Emily estuvo muy callada y no le dijo mucho a él. Cuando él no estaba cerca, podía escucharla hablar con sus padres, lo que lo hacía sonreír. Tenía una voz encantadora y sonaba tan segura de sí misma. Un par de veces la oyó decirle a Mónica que se sentía avergonzada por cómo había tratado a George. Mónica la animó a disculparse con él. Lo hizo, pero fue una disculpa murmurada que George apenas escuchó. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, solo le sonrió y asintió. Ella se sonrojó y volvió a apartar la vista de él. Era una lástima que no pudieran tener una conversación seria sin que Emily saliera corriendo a algún lugar. Trabajar en la granja lo mantenía ocupado la mayor parte del tiempo. Le encantaba sumergirse en el trabajo. Había algo en el trabajo manual que lo hacía sentir bien consigo mismo. ¿Cómo habría sido la vida para él? George se habría criado en una granja, la vida podría haber sido muy diferente para él. Sus padres eran ambos trabajadores arduos, pero murieron en un accidente de coche dejándolo en un hogar de acogida. George se volcó en los estudios, sabiendo que era la única forma de llegar a alguna parte en la vida. Sin ellos, no sería nada. Sin embargo, aquí estaba, con 30 años, trabajando en una granja, de todas las cosas. Su educación universitaria no le estaba sirviendo de mucho aquí. Todos esos años en la escuela habían sido una pérdida de tiempo. Al menos George había conseguido una beca, así que no era como si tuviera mucho que pagar. Todo lo que tuvo que pagar ya lo había saldado hacía años. La mayoría de las veces que George trabajaba en la granja, se encontraba con Emily. Ella estaba de vacaciones de la escuela, pero dejó claro que iba a trabajar en la granja ayudando en lo que pudiera. Sin embargo, los dos no hablaban mucho. Emily era callada cada vez que interactuaban, eligiendo mantenerse al margen. Todavía estaba dolida por su última conversación, tiempo atrás, cuando lo acusó de trabajar con los chicos MC Farlane. Él solo se reía, sabiendo que Emily acabaría por cambiar de opinión eventualmente. Solo iba a ser cuestión de tiempo. Pero un día sucedió algo que lo cambió todo. George estaba trabajando en la granja como de costumbre, reparando una sección de la cerca cerca del arroyo que delimitaba la propiedad. El arroyo era un lugar donde solía encontrar consuelo, un lugar tranquilo donde podía sentarse y escuchar el suave fluir del agua, dejando que los sonidos calmantes lo envolvieran. Sin embargo, hoy su rutina era diferente. Estaba terminando las reparaciones en la cerca, sus manos moviéndose metódicamente mientras clavaba el último clavo en su lugar. Una vez que terminó el trabajo, George decidió dar un paseo por el arroyo, con la esperanza de despejar su mente. Las últimas semanas habían sido difíciles y el aire fresco siempre le ayudaba a pensar. Caminó por el sendero, las vistas y sonidos familiares de la granja aliviando parte de la tensión en sus hombros. Pero mientras caminaba más lejos, algo llamó su atención,
un movimiento en los arbustos más adelante. George disminuyó el ritmo, sus instintos comenzaron a aflorar. Había algo extraño en la manera en que las hojas se movían. Se acercó con cautela, su ritmo cardíaco acelerándose al darse cuenta de que había un hombre agachado entre la maleza. El desconocido tenía unos binoculares pegados a la cara, observando atentamente algo a lo lejos. El cuerpo de George se tensó con una oleada de ira y protección. ¿Qué diablos estaba haciendo este tipo en la propiedad y por qué estaba espiando? Sin hacer ruido, George se acercó más, con cuidado de no hacer el menor sonido. Al acercarse, notó algo que hizo que la sangre se le helara. Atado a un árbol cercano, estaba el caballo de Amelie. Sus ojos recorrieron el arroyo y allí estaba ella, no muy lejos, completamente ajena al peligro. Amelie se había quitado la camiseta y los pantalones, revelando un traje de baño de una pieza mientras se preparaba para disfrutar del agua. La furia inundó a George al darse cuenta de que el hombre estaba espiando a Amelie, con los binoculares enfocados en ella mientras se adentraba inocentemente en el arroyo. Las manos de George se cerraron en puños. No iba a permitir que ese pervertido se saliera con la suya. Con determinación silenciosa, George se acercó al hombre por detrás. El tipo estaba tan concentrado en su vil voyeurismo que ni siquiera escuchó a George acercarse. Sin dudarlo, George atacó, asestando un golpe fuerte justo debajo de las costillas del hombre. La fuerza del impacto hizo que el hombre volara hacia adelante, soltando los binoculares de sus manos mientras caía al arroyo con un chapoteo. El hombre forcejeaba en el agua, gritando de sorpresa y dolor. El corazón de George latía con fuerza en su pecho mientras el hombre luchaba por ponerse en pie, balbuceando y maldiciendo. Cuando finalmente se dio la vuelta, George sintió una desagradable sacudida en el estómago. Era uno de esos chicos McFarlane nuevamente, los mismos que le habían causado tantos problemas antes. Amelie saltó rápidamente del agua, poniéndose la ropa con prisa, pero George no apartó su atención del hombre. Pensé que te había dicho que te mantuvieras alejado de esta granja, le siseó. Esta es tu última advertencia. Si te veo aquí de nuevo, te daré una paliza. Con una mirada fulminante, George soltó al hombre y se volvió hacia Amelie. Le devolvió las botas y ella se las puso mientras se secaba el cabello con una toalla que había traído. ¿Qué haces aquí? ¿Estabas espiándome como ese chico McFarlane?, preguntó Amelie. George se rió entre dientes. No, lo encontré y decidí darle una lección sobre espiar a la gente. Solo eso, respondió Amelie, arqueando una ceja. George se inclinó un poco y, en tono bajo, como si compartiera un secreto, dijo. La clase de lección que implica un chapuzón rápido en el arroyo. Pensé que le vendría bien refrescarse. Amelie reprimió una sonrisa, aunque sus ojos brillaban con diversión. ¿Así que me estás diciendo que simplemente estaba cerca cuando él estaba siendo un pervertido? Tal vez tengo un sexto sentido para el problema, respondió George en tono juguetón. O tal vez solo me gusta el sonido de un buen chapuzón. Amelie cruzó los brazos, aún fingiendo estar molesta, aunque las comisuras de su boca temblaban. ¿Y qué estabas haciendo realmente aquí, George? Si no me estabas espiando, ¿qué hacías? George le dio una mirada seria, aunque fingida. Estaba arreglando la cerca, como se supone que debo hacer. Pero si te preocupa que estuviera mirando, te prometo que mi atención estaba en los postes de la cerca, no en ti. Amelie puso los ojos en blanco y soltó una pequeña risa. Claro, claro. Creeré eso cuando los cerdos vuelen. George sonrió, disfrutando de la charla. Vamos, Amelie. Dame un poco de crédito. Puede que sea muchas cosas, pero un mirón no es una de ellas. Ella suspiró, tratando de mantener una expresión severa. Supongo que lograste ahuyentar al pervertido, así que te lo perdonaré esta vez. Me alegra saber que me has dado un poco de confianza, dijo George con un guiño. Emily negó con la cabeza, finalmente relajándose.
George inclinó la cabeza hacia ella con una sonrisa juguetona. Bueno, la próxima vez trata de no causar tantos problemas. Solo puedo salvar damiselas en apuros tantas veces antes de que empiece a aparecer un trabajo de tiempo completo. Emily finalmente rió, un sonido genuino que pareció romper la última pizca de tensión entre ellos. Creo que te gusta el desafío, George. Además, ¿quién dice que yo soy la damisela? George rió, levantando las manos en señal de rendición. De acuerdo, de acuerdo. Aquí no hay damiselas, solo una obstinada chica de granja y un chico que siempre parece estar en el lugar equivocado en el momento adecuado. Emily negó con la cabeza. Solo asegúrate de mantenerte en mi lado bueno. George no soñaría con hacer otra cosa, dijo él, su tono ligero pero sincero. Emily suspiró. Lo siento por todos los malentendidos que hemos tenido desde que volví a casa de visita. Lo que debería estar haciendo es agradecerte por lo que acabas de hacer. Desde ese momento, empezó a formarse una amistad entre ellos. Emily ya no estaba hostil. Seguía disculpándose por cómo había estado actuando y por la forma en que había tratado a George. Claro, George no la culpaba por nada. Entendía por qué estaba tan inquieta cuando regresó a casa ese día y lo encontró en la granja. ¿Por qué habría de pensar de otra manera después de haber sido acosada por esa familia vecina durante tanto tiempo? Su corazón se compadecía de toda la familia, que empezaba a sentirse como su propia familia. George nunca lo había dicho, pero esperaba que Ben y Mónica sintieran lo mismo. Y luego estaba Emily. George empezaba a darse cuenta de lo profunda que era su conexión con Emily. El más tiempo que pasaban juntos, más se sentía atraído por ella de maneras que no había esperado. Ahora que estaban en buenos términos, esas pequeñas conversaciones se convirtieron en algo más profundo. George se encontraba abriéndose a Emily, compartiendo partes de su vida que no le había contado a nadie antes. Se sentía casi natural, como si hubiera estado esperando a alguien como ella para llegar. Una noche, algo entre ellos cambió. Estaban sentados en el porche, hablando como solían hacerlo, cuando de repente el espacio entre ellos pareció reducirse. George no estaba seguro de cómo comenzó. Un momento estaban riendo de algo tonto y al siguiente estaban a centímetros de distancia, el aire lleno de sentimientos no expresados. Antes de que se diera cuenta, estaban en brazos del otro, sus labios encontrándose en un beso tierno y vacilante. Al principio fue suave, casi como si estuvieran probando las aguas, pero luego se profundizó y George sintió un calor extendiéndose por su cuerpo que no había sentido en años. Besarla se sentía tan correcto, nada en su vida había parecido tan correcto antes. Le acarició suavemente la mejilla, su pulgar rozando su piel suave mientras la acercaba más. Emily respondió acercándose más, sus brazos rodeándolo como si no quisiera dejarlo ir. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo a los dos en ese momento, perdidos el uno en el otro. Pasaron el resto de la noche afuera, envueltos en los brazos del otro, compartiendo besos que iban desde dulces y suaves hasta apasionados y profundos. El aire de la noche era fresco, pero ninguno de los dos lo notaba, solo sentían el calor del abrazo del otro, el ritmo constante de sus corazones latiendo al unísono. En algún momento dejaron de hablar, contentos simplemente de estar cerca, disfrutando de la comodidad de su nueva intimidad. La conexión que habían estado construyendo finalmente había florecido en algo más, algo que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos parecían dar la bienvenida con los brazos abiertos. A medida que aparecían las estrellas en el cielo, George se encontró mirando a Emily, una suave sonrisa en sus labios. No necesitaba decir nada, la mirada en los ojos de ella le decía todo lo que necesitaba saber. Esto era algo real, algo especial, y por primera vez en mucho tiempo, George sintió una sensación de paz. Los dos se quedaron así hasta las primeras horas de la mañana, envueltos el uno en el otro, en la tranquila alegría de descubrir algo nuevo juntos. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más George comenzaba a abrirse sobre su vida.
Emily lo escuchaba, con el corazón roto por lo que estaba oyendo. Le dio un apretón suave en la mano. ¿Tu esposa te engañó con tu mejor amigo? George asintió. Sí, los encontré juntos, pero ellos nunca lo supieron porque me fui sin decir nada. Pensar en ello solía entristecerlo, pero ya no le importaba. Ya no le llenaba de tanto dolor. La manera en que Emily lo miraba era con una ligera mezcla de lástima y enojo, pero no era enojo hacia él, sino hacia lo que su exesposa le había hecho. Supongo que nadie sabe cómo va a reaccionar ante una cosa así, dijo él. Me sentí entumecido por un tiempo. Irme parecía lo mejor que podía hacer para aclarar mi mente, así que dejé una nota y los papeles del divorcio. George explicó con una triste sonrisa. No he vuelto desde entonces. Emily lo besó suavemente en los labios. Y luego conociste a mis padres en la parada de camiones. Sí, aunque nunca supe qué estaban haciendo allí. Hay un lugar que les gusta, a una hora en coche de la granja. Está en la cima de un sendero de montaña, y dada su edad, no tienen muchas oportunidades o energía para ir allí con frecuencia, pero supongo que esa noche sintieron que podían hacerlo. George parpadeó. Vaya, ¿qué probabilidades hay de que el día que decidieran hacer ese viaje, yo también entrara en la misma parada de camiones? Probabilidades extrañas, pero me alegra que ustedes tres se hayan encontrado. George sonrió ampliamente. ¿No es obvio? George no quería decirlo en voz alta todavía, pero estaba bastante seguro de que se estaba enamorando de la mujer que tenía en sus brazos. Nunca pensó que encontraría este tipo de amor, que se sentía tan natural. No estaba seguro de si los padres de Emily, Ben y Mónica, se habían dado cuenta de que estaban saliendo cuando se iban en sus pequeñas citas, ambos escabulléndose por la granja, tratando de no ser descubiertos. Mónica comentó que parecían más cercanos, pero Emily murmuró algo sobre cómo estaban forjando una amistad si llegaban a descubrir la verdad. George no creía que les importara, de hecho, les agradaba. Así que, si descubrieran que él estaba saliendo con Emily, probablemente abrazarían la idea, exclamando que estaban muy emocionados. Pero, solo para estar seguros, Emily y George querían mantenerlo en secreto por un tiempo. La relación aún estaba en sus primeras etapas, así que George prefería mantenerlo entre los dos por el momento. Aunque estaba bastante seguro de que amaba a Emily, sabía que las cosas podían cambiar, la vida era impredecible. Lo que encontró esa tarde al llegar a casa del trabajo lo hizo darse cuenta aún más de esa verdad. La vida podía lanzarte sorpresas inesperadas cuando menos lo esperabas. Así que decidió tomarse su tiempo con esta relación y ver hacia dónde los llevaba. Emily aún estaba terminando su último año en la universidad, así que era evidente que también quería centrarse en eso. Con el tiempo, durante el romance, Emily comenzó a abrirse un poco más con George, lo cual hizo que su corazón se hinchara de alegría. Ojalá la granja estuviera mejor, susurró una noche después de que terminaron de comer algo de la comida que trajeron para su picnic nocturno. ¿Por qué lo dices?, preguntó George. Ella se apoyó contra él, descansando su cabeza en su hombro. La granja se está muriendo, George. Ojalá pudiéramos mover nuestra casa lejos de la propiedad de los McFarlane y construir o comprar una nueva, una que está en venta al otro lado de la granja. Luego podríamos dejar el resto de la propiedad como tierras de pastoreo para el ganado. No hay nada de malo en soñar con algo mejor, murmuró George mientras besaba la parte superior de su cabeza. El día que Emily tuvo que regresar a la universidad, George le dio un abrazo y un beso. Era su último año, así que no era como si no volvieran a verse. Sin embargo, una vez que ella se fue, George empezó a pensar que quería ir a ver la casa que estaba en venta junto a la granja de Ben. Cuando la vio por primera vez, se dio cuenta de cuánto necesitaba ser renovada. Una llamada rápida a su abogado / amigo lo llevó a que Ben decidiera sobre su vida. George quería asegurarse de que pudiera retirar su dinero fácilmente. Su abogado le dijo que tardaría alrededor de 1 o 2 semanas, pero que los fondos eventualmente estarían en su cuenta bancaria.
Le preguntó a George 3 veces si estaba seguro, pero George le aseguró que nunca había estado tan seguro de algo en toda su vida. Lo que iba a hacer era comprar esta propiedad y empezar a arreglarla. Así, Emily podría cumplir su sueño, pero también era más que eso. George quería hacer esto para cumplir su propio sueño. Al mirar el edificio, George podía imaginar perfectamente en su mente cómo iba a verse. Iba a convertir esa casa y esas tierras en un hogar, su hogar. Aunque daba un poco de miedo seguir adelante con este plan sin haber hablado con nadie, excepto con su abogado, era algo que tenía que hacer. Sentía que ese lugar era su hogar. Por primera vez en toda su vida, fue triste que hubiera pasado tanto tiempo con Jessica sin poder sentir que lo que tenían juntos era un hogar. Pero ese era su pasado, y este era su presente, así como su futuro. Riéndose para sí mismo, George esperaba con ansias cuando el dinero finalmente estuviera allí. De alguna manera iba a tener que mantenerlo en secreto para la familia, no iba a ser fácil, por supuesto. Unos meses después, Emily finalmente regresó. Habían estado en contacto por teléfono y cartas, por lo que no era como si no estuvieran hablando todavía, al menos todos los días. Estaba tan feliz cuando ella volvió. Los dos se abrazaron y él nunca quiso soltarla. Cuando sus padres estaban dormidos, fueron al granero y pasaron una noche juntos. Se sentía tan bien estar en sus brazos de nuevo. A George le hubiera encantado dormir junto a ella el resto de la noche, pero tenía algo que decirle. Frunciendo el ceño, Emily se vistió y permitió que George la llevara a la propiedad junto a la granja. Ella seguía advirtiéndole que estaban invadiendo, pero George seguía tirando de ella hacia la casa. «Está bien», dijo él. «Se ve aún más increíble de cerca», dijo ella con un suspiro suave. «Ojalá fuera nuestra», George sonrió. «Es nuestra». «¿Qué?», dijo ella. Él la besó y la sentó. «La compré». «No, no lo hiciste», exclamó Emily, jadeando en voz alta cuando él sacó un juego de llaves. «Sí, lo hice». Después de sentarla, George le contó un poco más de la historia, más allá de la parte de la infidelidad. Dijo que había invertido todo lo que había ganado cuando dejó a su ex, pero recientemente decidió vender todas las inversiones que había hecho para comprar esta propiedad. «¿Estás diciendo que es tuya?» «No es mía, es nuestra». Emily gritó de alegría, lanzándose sobre George. Los dos se abrazaron con fuerza, disfrutando de la noticia, pero George tenía más que contarle. «¿Por qué sigues sonriéndome?», preguntó ella. «Tengo algo más que decirte». Ella parpadeó. «Sí». «Bueno, es más una pregunta». «Entonces hazla», George se rió, arrodillándose. «¿Te casarías conmigo?». Durante un rato, ella no dijo nada, luego se lanzó de nuevo sobre George y lo besó profundamente. «Sí, me casaré contigo». Los dos pasaron la noche en la casa, continuando su velada romántica. George nunca había sido tan feliz. No solo estaba construyendo una vida en la granja, sino que también estaba comprometido para casarse con la mujer que amaba más que nada. Todavía había el asunto de contarles a Ben y Mónica algún día sobre su relación. Tendrían que contárselo más temprano que tarde, sería obvio que estaban en una relación cuando vieran los anillos de boda que combinaban en sus manos. El mejor momento para decirle a alguien que amas este tipo de noticias era hacerlo en un día importante, como durante un feriado o algo así. Decidieron que iban a contarles alrededor de Acción de Gracias o, mejor dicho, en Acción de Gracias. Cuando empezó la festividad, fue como cualquier otra. George estaba ayudando a Tom en la granja, como siempre lo hacía, mientras que Emily ayudaba a su madre, Mónica, con la cocina. Ben estaba concentrado en el pavó, que era su especialidad. El hombre siempre fue bueno cocinando pavos. George no tenía experiencia de primera mano, pero había escuchado historias de Mónica durante el tiempo que había vivido allí. Ambos habían preparado un discurso cuanto más se acercaba el Día de Acción de Gracias, pero los ensayos nunca salieron como planeaban.
Mónica fue la primera en notar el anillo en el dedo de Emily. Ella jadeó suavemente. Emily, ¿dónde conseguiste un anillo tan hermoso? Casi parece un anillo de compromiso, dijo riéndose. Emily sonrió tímidamente. Es un anillo de compromiso, mamá. ¿Con quién estás comprometida?, preguntó Ben, la sorpresa evidente en su voz. George carraspeó. Está comprometida conmigo. ¿Qué?, jadeó Ben, mientras Mónica reía. Sabía que ustedes dos estaban juntos. Tu padre seguía diciéndome que me lo estaba imaginando, pero yo sabía que estaban juntos. Emily se mordió el labio inferior. Mamá, papá, ¿están felices por nosotros?, preguntó Emily. Por supuesto, exclamó Mónica. ¿Verdad, Ben? Él asintió. Claro, amamos a George y nos encantaría que fuera parte de nuestra familia. Los dos pasaron un rato hablando entusiasmados sobre la noticia. Aún había mucha información que debían compartir con ellos. Emily y George estaban emocionados con la casa, que no solo iba a ser de ellos, sino también de Ben y Mónica. Ahora que la casa era suya, podían vender esta granja a la familia McFarlane, que nunca parecía dejarlos en paz. Así se librarían de ellos, sin tener que mudarse muy lejos para empezar su nueva vida. Tenemos algo más que decirles, dijo George con una sonrisa. Mónica se quedó boquiabierta. Dios mío. ¿Estás embarazada? Mamá, no, exclamó Emily, ruborizándose. Es muy pronto para eso. Ben suspiró aliviado. Menos mal. No sé si estoy listo para ser abuelo, cariño. Ya estamos viejos, replicó Mónica. Me gustaría disfrutar de ser abuela antes de que ya no pueda seguirles el ritmo. Tuvieron a Emily cuando ya eran mayores. Siempre habían querido hijos y lo intentaron durante mucho tiempo, pero finalmente, después de años intentándolo, se quedaron embarazados. Nadie podría pedir una mejor hija que Emily. Mamá, por favor, ¿podemos no hablar de niños todavía? George se rió. En lugar de decírselo, ¿por qué no se lo mostramos?, dijo. Ambos llevaron a Mónica y Ben hasta la casa en la que George había estado trabajando. Cuando la vieron, los dos parecían muy confundidos. ¿Qué es esto?, preguntó Ben. Es la casa que compré, respondió George sonriendo. Es para todos nosotros. Hubo muchas lágrimas después de eso, pero no eran lágrimas de tristeza o enojo, sino de felicidad. Todos se abrazaron, celebrando el hecho de que ahora serían una familia. El siguiente paso era planear la boda. Era mucho trabajo planear una boda, pero George ya lo había hecho antes. Sin embargo, esta vez no le parecía una tarea ardua. Estaba planeando una boda con una mujer a la que amaba genuinamente y con la que quería pasar el resto de su vida. El día de la boda, George estaba hecho un manojo de nervios. Recordaba caminar de un lado a otro en el vestidor mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. No es que tuviera dudas, pero el hecho de que iba a casarse con Emily era más de lo que su corazón podía manejar. Cuando se puso en el altar y vio a Emily aparecer con el vestido de novia de su madre, todos sus miedos desaparecieron. Los dos se dijeron sus votos y se besaron en cuanto el sacerdote les dio permiso. George sintió ganas de llorar de felicidad. La vida no podía ser mejor, pero estaba a punto de mejorar porque un año después tuvieron un bebé, un niño con el cabello rojo brillante y ojos azules. Stephen era la viva imagen de Emily, pero tenía la nariz y otros rasgos faciales de George. George siempre había querido tener hijos. No podía imaginar lo que habría pasado si hubiera tenido hijos con Jessica. Ella habría sido terrible como madre, algo terrible de decir, pero cierto. Stephen era el mejor bebé. No lloraba mucho y era tranquilo, a menudo parecía estar contemplando el mundo o algo similar. La mayoría de las veces solo era gas. Con el dinero extra que tenían, pudieron hacer el trabajo en la granja y contratar a otro ayudante. Era increíble cómo mudarse a esta parte de la tierra había hecho maravillas para la granja.
Todo estaba saliendo bien. Una de las mejores cosas fue poder ver a Ben y Mónica comenzar a relajarse. Emily y George estaban tomando el control ahora, listos para hacerse cargo de la granja. Una cosa en la que George no pensaba mucho era en su antigua vida con Jessica. Cuanto más tiempo pasaba, menos la odiaba a ella y a toda la situación con Mago. Esperaba que ambos hubieran seguido con su vida para encontrar algo de felicidad. Pero había algo que nunca tendrían la verdadera felicidad que él había encontrado con Emily. Habían pasado 2 años. George estaba trabajando en la granja cuando vio un coche entrar en la entrada. Al principio frunció el ceño, no estaba seguro de quién era, pero luego se dio cuenta de a quién pertenecía el coche. Era el coche de su exesposa, no lo había visto en años, pero era su coche. El coche había visto mejores días. Tragando saliva, George caminó por el camino de entrada hacia el coche. «George, eres tú», gritó Jessica, corriendo hacia él. «Dios mío. No puedo creer que estés aquí. He pasado los últimos 2 años buscándote. Me llevó tanto tiempo darme cuenta de por qué te fuiste hasta que me di cuenta de que debiste enterarte del asunto». George parpadeó. «Hola, Jessica». «Eso es todo lo que tienes que decir», replicó ella. «¿Qué más tendría que decirle a mi exesposa?», respondió él. «Solo firmé esos papeles porque tu abogado dejó claro que sería un problema si intentaba impugnarlo», dijo Jessica con un bufido. «Bueno, me alegro de que lo hicieras, porque habría sido un gran problema para ti», contestó George. Jessica frunció el ceño. «Mira, George, estoy aquí porque quiero empezar de nuevo. Aún te amo y quiero que lo intentemos otra vez. Lo que te hice no estuvo bien y ciertamente no merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos». George no tenía idea de cómo Jessica había logrado encontrarlo en primer lugar, pero pensar que se veían por primera vez en años y ella decía estas tonterías casi le hizo reír. Así de ridículo le parecía. «Jessica, creo que deberías irte», dijo él suspirando. Esto hizo que Jessica se llenara de lágrimas y diera un paso hacia él. «Por favor, George, quiero que tengamos otra oportunidad». Antes de que pudiera decir algo, escuchó a Stephen gritándole «papá». Cuando George se dio la vuelta, vio a Emily parada allí con Stephen en brazos. Ambos le saludaron con la mano y regresaron a la casa. Jessica entrecerró los ojos. «¿Empezaste otra familia? ¿En serio? Bueno, tú me engañaste con Mago». «¿Por qué no fuiste a formar una familia con él o algo así?», respondió George. Jessica gritó y le dio un empujón. «Eres un idiota», exclamó antes de marcharse. Jessica gritó muchas otras palabras poco amables antes de subirse a su coche y marcharse. George se rió para sí mismo mientras se daba la vuelta y regresaba a la casa para estar con su familia.